Después de haber presentado en los dos encuentros anteriores el proceso espiritual que siguió Jesús probablemente con sus maestros y luego cómo lo leyeron sus contemporáneos, las primeras generaciones cristianas y tal vez cómo se leyó a sí mismo espiritualmente, les propongo ahora que demos un tercer y último paso, que es descubrir algunas notas de la espiritualidad jesuánica, de la espiritualidad de Jesús, que puedan iluminar nuestra caminada espiritual personal y ojalá también comunitaria. Dijimos que Jesús fue un hombre de su época. Yo creo que la primera nota, voy a hablar de 4 notas y una gran conclusión. La primera nota es justamente que fue un hombre de su época, de su cultura, de su historia. Jesús nunca renegó de su espacio, de su geografía, de su tiempo, de su familia, de su religión, sino que partió de asumir la realidad que le había tocado. Pero no era ingenuo. Fue muy crítico con todos estos aspectos de su realidad. De hecho, podemos decir que fue la espiritualidad de Jesús fue una espiritualidad encarnada, pero muy libre y lúcida, muy crítica. Una espiritualidad que le permitió partir de sus experiencias, de sus maestros, de sus sinsabores, de sus luces y sus sombras, pero criticarla fuertemente, incluso criticar la sociedad que le tocó, los aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos fueron muy criticados por Jesús, y el gran enemigo con el que tuvo que luchar siempre fue lo que él llamó el ídolo Mamón o Mamona, el dios dinero, muy parecido a lo que nos toca vivir hoy, aunque con otros rasgos, que fue el que finalmente lo asesinaría. El segundo aspecto me parece que es una espiritualidad profundamente silenciosa, mística, con una profunda interioridad, con una gran capacidad de escucha. Podemos decir que era Jesús era un orante profundo, un contemplativo. Vimos cómo aprendió a contemplar la realidad, a disfrutar y a saborear el silencio, que no lo hizo raro ni aislado, sino que esto le permitía después un contacto profundo consigo mismo, con Dios y con los demás. Realmente la capacidad de escucha, de rumiar la palabra de Dios, cómo después le iba a citar, esos salmos los iba a ir saboreando y cantando. Realmente yo creo que es una capacidad que se traducía en el asombro, en la capacidad de admiración. Cómo lo va a pintar perfectamente en las parábolas, cómo lo asombraba el corazón humano, la belleza, el arte, lo asombraba la naturaleza, la madre tierra, y a partir de ahí leía la presencia de Dios. El tercer rasgo, yo creo que es voy a tomar de un autor muy querido, el poeta de la compasión. Es una nota fantástica, cómo se acercaba a todos los seres humanos, pero especialmente a los pequeños, a los excluidos, a los pobres, a los enfermos, a los sufrientes, a los endemoniados, a las mujeres que eran ninguneadas en una cultura machista, a los niños que no eran considerados prácticamente personas, a los paganos que eran vistos como de segunda. Para él todos eran hermanos. Y especialmente los que estaban sufriendo encontraban en él no una compasión sí tierna, amorosa, pero una compasión no solo afectiva, sino efectiva, proactiva, solidaria, de mano tendida, una compasión liberadora. La cuarta nota que me gustaría destacar y que creo que es muy importante y nos puede servir para nosotros es el Jesús comunitario. En una sociedad totalmente estratificada, clánica, jerárquica, él, casi de castas diríamos, él todo lo hace en comunidad, con aire familiar, sí, que aprendió en Nazaret, pero comunitario. Es el gran comensal que abre su banquete a todos, a todas, especialmente a los pobres, a los sufrientes, a los que no podían sentarse a la mesa de nadie. Y entonces uno dice, así daba gusto, y esa última cena
de Jesús, que va a dar paso a nuestra Eucaristía, en realidad es la última de muchas cenas, porque él todo lo importante lo hacía comiendo. ¿Ven? Era una mesa inclusiva, era una mesa festiva, era una mesa íntima, era una mesa popular en las grandes multiplicaciones, era una mesa formativa, ¿ven? Cuando tenía que hablar con sus amigos, con sus discípulos. ¿Ven? El gran comensal universal que se fue abriendo hasta tomar la línea profética de un banquete para toda la humanidad. Ven, estas 4 notas yo creo que nos pueden servir para redespertar y disfrutar nuestro maestro interior, que fue lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo finalmente. Y ese maestro interior, cuando habla desde el manantial más profundo, desde adentro para afuera, de abajo para arriba, y se expande, como en el caso de Jesús, genera lo que llamamos una espiritualidad de unicidad, de comunión universal, de vibración cósmica, de sintonía y armonía con la Madre Tierra. Y yo creo que, aunque hay muchas líneas hoy, hay una revalorización del Oriente, está la psicología y la teología transpersonal, está la teología panenteísta. Ven que todo insiste en que somos uno, somos parte de un todo más grande. Esta imagen de que somos la sangre principal elemento, pero la sangre que corre por las venas del gran ser viviente que es la creación. Yo creo que el gran intérprete, a mi modo de ver, que nos puede ayudar para que ese maestro espiritual interior le ponga nombre a lo que nos pasa, como lo hizo Jesús en su momento, que le puso el nombre de Reino de Dios. Así lo llamó, porque tenía el impulso de manifestar ese Dios del reino, Dios Padre y Madre, Creador, el sostenedor de la creación, y lo llamó Reino de Dios a ese sueño, a esa vibración, a esa expansión de la vida y del amor entre todos nosotros. Hace unos años hablaba de la civilización del amor. Yo creo que hoy el gran intérprete es el gran testamento, el gran tesoro que nos va a dejar el Papa Francisco, que es la Laudato Si, que nos invita a sentirnos parte de un todo más grande. Y cuando una parte sufre de ese todo, todos sufrimos. Y cuando una goza y vibra bien, todos disfrutamos. Por eso somos felices en red. Y por eso ningún sufrimiento nos es ajeno. Quiero compartir con ustedes, como cierre, como corolario de esta espiritualidad abierta a todo el ser, más holística, más integral, más de la casa común, de la Madre Tierra. Aunque podríamos elegir muchos pasajes de este documento, les voy a compartir 2. Uno es el 223, como gran síntesis, que insiste en que el estilo de vida que genera esta comprensión espiritual, esta voz del Maestro que tenemos en nuestro manantial, en nuestro ser más profundo, en nuestro misterio, que nos permite descubrir la belleza, el arte, la poesía, la fraternidad, la solidaridad, lo que hace este mundo hermoso, en el fondo el amor, dice así. Número 223 de la Laudato Si. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza y en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Por eso en el 226 cierra:
diciendo Jesús sí que estaba plenamente presente ante cada ser humano y ante cada criatura. Y así nos mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos, consumistas desenfrenados. Nos permite, agregaría yo, vivir en sintonía con los demás, con la naturaleza, con Dios, siendo plenamente felices en la medida que todos somos felices juntos en el gran banquete universal. Jesús lo llamó reino de Dios, nosotros lo podemos llamar sueño de Dios para la humanidad, en la cual nosotros somos parte protagonista esencial. Disfrutemos de esa voz del maestro interior que el mismo Jesús disfrutó en su momento.